Buenos días, soy Angélica Valderrama, estudiante de la materia de Atención a las Aptitudes Sobresalientes de la Maestría en Educación Especial en la Universidad IEXPRA. A continuación, expondré acerca de la respuesta educativa a la población escolar de educación básica con aptitudes y capacidades sobresalientes, asimismo, sobre la guía para la elaboración de la propuesta curricular de ajustes razonables. Para comenzar, hablaremos del modelo de atención de los servicios de educación especial. Aquí USAER va a implementar una estrategia diversificada para el aprendizaje y la participación, las cuales van a estar diseñadas y desarrolladas después de un proceso en donde vamos a identificar las necesidades educativas de cada uno de los estudiantes, tanto en general como con los estudiantes con aptitudes o capacidades sobresalientes en particular. Asimismo, vamos a realizar 3 pasos. 1. Vamos a diseñar las respuestas educativas adecuadas por medio de alternativas pedagógicas diversificadas. 2. Los docentes y directivos deben de contar con todos los elementos o herramientas primordiales para poder brindar la respuesta educativa que necesitamos. Y 3. Todos los actores, directivos, docentes, padres y autoridades en general, deben de recuperar un sentido social e interactivo dentro de la escuela. Social nos referimos a superar todas las barreras de aprendizaje y de participación e inclusivo porque es un trabajo coordinado para eliminar dichas barreras. En los principios de estrategia de la respuesta educativa, la educación inclusiva va a buscar y va a valorar la diversidad que existe dentro del aula. Asimismo, busca enriquecer a cada uno de los alumnos. La escuela se entiende como una dimensión social y va a ser el reflejo de una sociedad plural. Va a buscar formar y potenciar la capacidad de cada alumno para que pueda aprender. Pero aquí se va a valorar el cómo de los datos y de los contenidos. Y sobre todo va a evitar el fracaso escolar. ¿Qué es el enriquecimiento? Bueno, el enriquecimiento es una estrategia pedagógica que nos va a dar respuesta a las necesidades educativas de todos los niños y estudiantes con capacidades y aptitudes sobresalientes. ¿En qué consiste el enriquecimiento? Bueno, el enriquecimiento consiste en el desarrollo y práctica de una serie de acciones. Pueden ser proyectos, situaciones, actividades extracurriculares y extraescolares, que se van a realizar en diferentes ámbitos o contextos del quehacer educativo. Obviamente, esto va a favorecer el desarrollo de las competencias de cada uno de nuestros alumnos. Existe un tipo de enriquecimiento de los contextos de interacción. En este se dan las bases e implicaciones en el diseño y pone en práctica de las situaciones didácticas, con un sentido de enriquecimiento que dan respuesta a las necesidades educativas y de socialización o que signifiquen algún desafío o reto para niños con aptitudes sobresalientes. En el caso de un enriquecimiento en el marco curricular, estamos hablando de todas las posibilidades de desplegar mayores oportunidades de aprendizaje en la escuela, por medio de una gestión pedagógica que va a favorecer el desarrollo de las competencias y del potencial de cada uno de nuestros alumnos. ¿Pero qué implica? Contenidos de currículum para realizar un trabajo a profundidad, ampliar la estructura de los temas y de los contenidos por haber, mayor abstracción y complejidad y sobre todo debe de implicar retos en las actividades y en las tareas. Por lo que las acciones anteriores se van a llevar a cabo por el docente del grupo y con el apoyo de un maestro de USAER. Ellos van a considerar que la estrategia se va a definir o se va a determinar con base a las necesidades educativas de cada uno de los alumnos. Aquí entran 2 conceptos muy importantes, que es la verticalidad y horizontalidad. El primer término habla sobre la profundización de los contenidos en una o varias asignaturas y la horizontalidad son las diferentes interconexiones entre conocimientos y materiales que existen del plan o del programa.
Entonces, el enriquecimiento va a tomar en cuenta el currículum del grupo, donde se encuentra nuestro alumno con capacidades y aptitudes sobresalientes, con el fin de que pueda participar en el trabajo en el aula, pero al mismo tiempo se está atendiendo todas sus necesidades en específico. Aquí van a entrar dos protagonistas que el docente debe de considerar al momento de diseñar una situación didáctica. Uno es la creatividad, es el potencial humano para crear, el cual va a surgir cuando el niño se enfrenta a algún desafío, a un reto o una situación que le preocupa. Aquí se va a generar una acción a sus capacidades y virtudes para construir un pensamiento, una idea o un sentimiento. Esto se va a plantear a partir de apoyos que reciba el estudiante para desarrollar dicho potencial. Aquí se ponen en juego una serie de habilidades, en la cual entra la habilidad de indagación o cuestionamiento en general. Como lo dice, aquí va a haber 6 tipos de acciones, en las cuales es hacer preguntas, evitar generalizaciones, sustentar argumentos con evidencia, hipótesis, reconocer los diferentes contextos. Otra es la habilidad de apertura mental. Aquí van a entrar 2 actitudes básicas: el aceptar críticas razonables y sobre todo estar dispuesto a escuchar y a ver la otra cara de la moneda. Y por último, las habilidades de razonamiento, que son 8 acciones: ofrecer analogías, clarificar conceptos mal definidos, hacer distinciones y conexiones, sustentar opiniones, ofrecer ejemplos, por mencionar algunas. Pero asimismo, las tareas escolares son parte fundamental de todo este proceso, en donde son acciones y actuaciones en la escuela. Las tareas van a estar diseñadas para responder una demanda de aprendizaje. Estas van a definir la vida y el clima dentro del aula. No deben de ser consideradas como algo obligatorio o a cumplir en un determinado tiempo, ni deben de estar organizadas de una manera tan rígida. Es importante señalar que se debe de tomar en cuenta la totalidad del proceso y el propósito de la enseñanza para dar coherencia al trabajo que se está potencializando en el proceso creativo de cada alumno. Debe de existir una organización escolar y del aula para el enriquecimiento. Es decir, vamos a hacer una planeación escolar, la cual es una herramienta de trabajo que va a considerar aspectos normativos, técnicos y organizativos. Aquí se van a destacar las actividades que van a apoyar en diferentes tipos de interacciones de cada uno de nuestros alumnos de la comunidad educativa y va a favorecer la participación y el aprendizaje de cada uno. En ella se van a fijar los elementos, los objetivos, las metas, las actividades y responsabilidades que cada uno de los profesionales determinarán como necesario para mejorar el logro del aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes y sobre todo el desarrollo de las competencias para la vida. Una planeación escolar te va a proponer cosas como organizar grupos, aprovechar espacios, crear ambientes de aprendizaje favorables, crear estrategias y consecuencias didácticas y sobre todo analizar las formas de gestión educativa susceptible. El enriquecimiento de los contextos de interacción debe de seguir unos principios metodológicos que van a tomarse en cuenta para orientar nuestra respuesta educativa con alumnos con CAS. Dicho más o menos se refiere a crear un aula con una atmósfera de comprensión y respeto, utilizar una metodología muy flexible y abierta, organizar espacios, fomentar el diálogo, facilitar el aprendizaje autónomo, favorecer la autoestima y la inclusión y sobre todo reforzar y valorar la creatividad de ideas originales. ¿Qué es una estrategia?
Es el conjunto articulado de acciones y de decisiones fundamentadas que permiten el logro de un propósito. Y para esto vamos a revisar 4 puntos importantes. El primero son grupos flexibles por niveles de desempeño diverso. Es decir, que vamos a proponer actividades en los que los estudiantes van a trabajar en pequeños grupos y van a buscar profundizar su conocimiento. En los grupos flexibles por niveles de desempeño similar, vamos a proyectar el diseño de actividades con diferentes niveles de dificultad. El grupo flexible por espacios creativos va a permitir el trabajo del alumno de forma más autónoma y creativa. Y por último, la estrategia de trabajo por proyectos es un trabajo en distintos niveles de profundidad, ritmos y formas de ejecución. En la filosofía para niños se va a buscar formar a niños autónomos, capaces de pensar por sí mismos y de transformar creativamente contextos a partir de desarrollar un pensamiento activo, independiente y reflexivo. El programa DIA, que es el desarrollo de la inteligencia a través del arte, busca fortalecer la estrategia del enriquecimiento, pero se utilizan artes visuales para desarrollar la inteligencia de los alumnos, motivándolos a pensar y a razonar de forma muy distinta ante una expresión artística y estética. Estamos hablando más o menos de pintura. Aquí, el maestro es el mediador que va a favorecer la interacción entre el estímulo visual, que puede ser una obra de arte, y el estudiante, y va a emplear preguntas en los que va a ser como un elemento detonante de intercambios comunicativos en los que ellos van a poder expresar sus ideas, sus conocimientos, emociones y sentimientos al respecto. Vamos a hablar sobre la guía para la elaboración de una propuesta curricular de ajustes razonables. Este es un elemento fundamental para eliminar y disminuir las barreras de aprendizaje y de participación. Va a estar orientada a los docentes de educación básica, a los docentes de USAER y de CAM. Es una respuesta educativa que va a tomar en cuenta el plan o programa de estudio y elementos indispensables para poder diseñar y poner en práctica los ajustes razonables. Sobre todo, y lo más importante, es que va a realizar una evaluación psicopedagógica en donde va a buscar la respuesta educativa individual. Vamos a hablar sobre la guía para la elaboración de una propuesta curricular de ajustes razonables. Este es un elemento fundamental para eliminar y disminuir las barreras de aprendizaje y de participación. Va a estar orientada a los docentes de educación básica, a los docentes de USAER y de CAM. Es una respuesta educativa que va a tomar en cuenta el plan o programa de estudio y elementos indispensables para poder diseñar y poner en práctica los ajustes razonables. Sobre todo, y lo más importante, es que va a realizar una evaluación psicopedagógica en donde va a buscar la respuesta educativa individual. Pero ustedes se preguntan, ¿qué es una evaluación psicopedagógica? Va a ser un proceso continuo y sistemático que se va a desarrollar para detectar habilidades y retos que van a presentar los alumnos. Asimismo, los cambios que requiere el entorno en el que se rodea para responder a sus necesidades educativas en específico. Requiere de técnicas como observación, revisión de trabajo, entrevistas, aplicación de pruebas individuales estandarizadas y se revisan aspectos principales como contexto del aula, de la escuela, contexto social y familiar, sus intereses, su estilo de aprendizaje, por mencionar algunas.